un honor presentar a Luciano Scasola, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Instituto Argentino de Matemática, que nos va a hablar de estabilidad de medidas cristalinas ante perturbaciones aleatorias. Trabajo en conjunto con Jorge Entesano. Todo tuyo. Bueno, gracias Alejandro. ¿Estará bien eso? La idea es contarles un poco de lo que estamos trabajando con Jorge ahora mismo sobre medidas cristalinas y bueno, cómo se comportan ante estas perturbaciones aleatorias. Eh, Bien, entonces para empezar vamos a decir qué son las medidas cristalinas. Para arrancar uno va a tener una medida puramente atómica en R a la D, ¿sí? O sea, uno va a tener con este, ah, no, ahí está. Uno va a tener un conjunto X, que es un subconjunto R a la D, que va a ser el soporte de la medida, y va a tener unos pesitos mu P, que a priori pueden ser complejos. ¿Está bien? Tenemos nuestra medida atómica, y se va a llamar cristalina si suceden estas tres cosas. Lo primero es que el conjunto X, su conjunto R a la D, sea localmente finito. Esto significa que la cantidad de puntos en cada conjunto acotado es finita. Después que la medida mu define una distribución temperada, o sea que uno puede pensar a mu como un funcional por integración en la clase de Schwarz, hacer mu de f de esta forma. Si quieren, para fijar ideas, podemos pensar que la mu tiene crecimiento polinomial. Si ese fuera el caso, entonces automáticamente define una distribución temperada, y todas las que nosotros estudiamos son de crecimiento polinomial, así que si uno no se quiere complicar la vida demasiado para arrancar, puede pensar en ese caso. Bien. Y la última hipótesis es que la transformada de Fourier distribucional de mu vuelve a ser puramente atómica, soportada en un conjunto localmente finito. ¿Qué significa esto? Recordemos cómo es la definición de la transformada de Fourier distribucional de mu. En la clase de Schwarz, la transformada de mu en f se define como hacer mu en la transformada de f. Entonces, ¿la hipótesis cuál es? Del lado izquierdo lo que tenemos es justamente la transformada, tenemos mu evaluado en la transformada de f, y del lado derecho lo que tenemos es justamente la transformada de Fourier, que por hipótesis es nuevamente puramente atómica, o sea, va a tener un X estrella, que va a ser el soporte de la transformada de Fourier, y unos pesitos a lambda, que a priori también son complejos, de modo tal que se cumple esta fórmula que se llama la fórmula de Poisson. Y es importante que el X estrella también es localmente finito. Bien. Bueno, estas son las tres características entonces de las medidas cristalinas. Y para bajar un poco más a tierra, ¿qué es todo esto? Los ejemplos más fáciles o los ejemplos triviales en los que uno puede pensar es Z a la D, o más generalmente retículos, o sea, multiplicar a Z a la D por una matriz invertible. Si uno piensa en pesos unos, lo que nos queda es la fórmula de Poisson clásica. Bueno, insisto, o retículos, que es multiplicar por una matriz invertible, o trasladar o multiplicar por sumas trigonométricas. Esos son los casos triviales y los casos que ya se conocían. Bien, ¿de dónde viene esto de las medidas cristalinas? Su origen se remonta a los 50 y tiene que ver con la hipótesis de Riemann. Hay un trabajo de estos dos señores, que Kahane y Mandelbrot, no sé cómo se mencionará. Ellos estaban estudiando series de Dirichlet que cumplieran las mismas condiciones que cumple la función z de Riemann, por ejemplo, que cumpla la ecuación funcional que cumple la z, y ellos en un trabajo probaron que se pueden construir tales funciones si, solo si, uno se construye una de estas medidas cristalinas. Bien, de ahí entonces un poco el origen. Fue Guénon en el 59 el que dio el primer ejemplo no trivial de una de estas, o sea que no fuera un retículo o traslaciones y demás. Sin embargo, esto fue olvidado por más de 50 años, hasta que
vinieron Lev y Oleski en 2015, o sea, hace muy poquito, y retomaron este trabajo y en particular notaron que la prueba de Gainan estaba incompleta, se lo comunicaron a Meyer y en el 16 Meyer completó la prueba de Gainan, o sea, probó que efectivamente el ejemplo era un ejemplo correcto de estas medidas y introdujo esta noción que acabamos de dar. Hasta el momento no estaba la noción todavía establecida, o por lo menos no estaba con este nombre que nosotros estamos diciendo acá. Bien, entonces, ¿de dónde viene el interés ahora muy reciente en estudiar estas medidas? Una de las principales razones tiene que ver con el packing problem, que fue resuelto por Vyazovka en dimensión 8 y después en dimensión 24. Packing problem es el problema de cómo poner esferas en una dimensión dada de forma óptima, o sea, de modo que ocupen el mayor volumen posible, ¿no? Bien, implícita en la prueba de esto se encontraban las fórmulas de interpolación en la clase de Schwarz. Concretamente, lo explicitaron después, Radchenko y Vyazovka, probaron lo siguiente. Existe una sucesión de funciones pares reales en la clase de Schwarz, de modo que para toda función par en la clase de Schwarz vale la siguiente identidad, donde el lado derecho converge absolutamente. O sea que acá tengo que f viene dada por los valores que toma en los raíz de n y su transformada en raíz de n. Esto, si bien el uso que se le dio para la demostración del packing problem fue como una fórmula de interpolación, en realidad después probaron que también era de sampling, o sea que era de interpolación y de sampling, entonces uno puede ir y venir para los dos lados. Bien, ¿qué tendrá que ver esto con medidas cristalinas? Bueno, fíjense que si uno pasa todo lo que tiene f para un lado y lo que tiene la transformada de Fourier del otro, uno obtiene esa fórmula de Poisson que, recordemos, dijimos para funciones pares, ¿bien? Entonces, uno se construye una familia de medidas cristalinas, en dimensión 1 estamos, para cada x real, la fórmula esta induce una medida cristalina. Acá hay que poner x y menos x, por el hecho de que dijimos que la fórmula solamente valía para las pares, así que bueno, para que valga para todas, hay que parizar en algún sentido, ¿no? Bueno, y acá tenemos la fórmula de su transformada de Fourier. Entonces, tenemos fórmulas y tenemos medidas cristalinas. Lo interesante es, de vuelta, que para cada x tengo una medida distinta, ¿no? Bien, entonces, bueno, es una forma de construir medidas cristalinas. Entonces, una pregunta es, dada una fórmula como la anterior, ¿bajo qué condiciones se puede perturbar? Esto significa, dada una sucesión de números reales, supongamos que yo puedo recuperar, acá por recuperar es las dos cosas, ¿no? Por lo que dije que era interpolación y sampling. Puedo recuperar f a partir de los valores que toma en un conjunto y su transformada de Fourier en algún otro. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo a esos puntitos los muevo, los perturbo? Así, Sn más un desplazamiento, T sub n más un desplazamiento. Yo puedo también ser capaz de recuperar f a partir de los nuevos valores. Bueno, esto es una pregunta que Ramos y Sousa en un trabajo de 2020 resolvieron en algún sentido, digamos, encontraron condiciones en la sucesión para poder resolver este problema. Entonces, de vuelta, tenemos fórmulas, medidas cristalinas, perturbamos fórmulas, es natural preguntarse si uno puede perturbar las medidas cristalinas. Bueno, es un poco lo que puse ahí, nos surge un poco de ahí la pregunta. Entonces, bueno, viendo qué había al respecto, el primer caso, o el caso más trivial, es el de los retículos, dijimos que son los ejemplos triviales. Entonces, si uno considera la medida que es poner un peso 1 en cada punto del retículo, si quieren pueden empezar o en el conjunto retículo o en la medida asociada atómica. Consideremos la medida aleatoria
que se obtiene al desplazar a cada átomo con un vector aleatorio. O sea, ahora no tengo una nueva medida, o si quieren un nuevo conjunto, como lo quieran ver, porque los pesos son unos, donde ahora el aleatorio es, agarré cada puntito y lo desplacé. O sea, si uno tiene algo así, un retículo, esto es infinito, ¿no? Una porción del retículo, y de repente, ¡pum!, cada punto se me fue con un vector aleatorio, y a mí me muestran esta segunda imagen. ¿Yo puedo ser capaz de recuperar la primera? Esa es la pregunta. Bueno, si uno le empieza a pedir condiciones, si los vectores aleatorios son independientes, idénticamente distribuidos, y la distribución le pido cierto decaimiento en norma 2, para que la cosa no se descontrole demasiado. Si uno llama para cada subconjunto R a la D, vamos a anotar I sub R a el conjunto mirado en la bola de radio R. Podemos pensar en la bola euclídea. Bien. Y para un conjunto I, voy a llamar la densidad a este límite siempre y cuando esta cosa exista, ¿no? ¿Qué es esto? Es mirar en una bola de radio R, miro la cantidad de puntos que hay y divido por la medida de la bola. Si tal cosa existe en el límite, es lo que se llama la densidad. Y esto para los retículos, obviamente, va bien. Entonces, Shakir, en el 2020, probó lo siguiente. Casi seguramente, para todo lambda de R a la D, sucede esto. Si uno mira el W sub R, sería mirar el conjunto aleatorio, o sea, la cantidad de qué puntos del aleatorio están en la bola de radio R, promedio las exponenciales E a la menos 2 pi W lambda, para un lambda fijo, y divido por la medida de la bola. Eso me separa esto, que es el estrella, es el retículo dual. Me separa, si el lambda estaba en el retículo dual, nos queda la densidad del retículo, que es este límite de acá arriba, por esta esperanza, que es lo que se llama la función característica de la distribución, ¿bien? Que es, en realidad, es la transformada de Fourier también, pero bueno, es la función característica de la distribución. Y si el tipo no estaba en el dual, entonces 0. Entonces, fíjense que si uno... Ah, perdón, no lo dije. Si uno tiene un retículo que es A por Z a la D, el dual es hacer A a la menos 1 estrella por Z a la D. Básicamente es un nuevo retículo. Sí, eso. Perdón, no lo dije. Y entonces, si uno recuperó el dual, le tomás dual de vuelta y te vuelve a dar el retículo original. Bien. Entonces, si uno partió de si uno tomó una distribución tal que sus características sean no nulas, entonces esto me va a estar separando los tipos que están en el dual de los que no, vía ver si el límite da o no 0. Bien. Acá es importante reforzar, por ahí lo voy a decir varias veces, pero lo más difícil de este resultado es el hecho de la uniformidad. O sea, acá uno tiene casi seguramente, para todo lambda vale esto. No es que uno fija un lambda y prueba el límite. Es más fuerte que eso es. Casi seguramente, o sea, fuera de un conjunto de medida 0, vale el límite para todos los lambdas al mismo tiempo. Y esa es la dificultad más fuerte del resultado. Bien. Si me olvidé decir algo. Bueno, esto es Shakir entonces en el 2020. Después, en 2021, vinieron Petracci y Viera, o Petracci y Viera, y siguieron el esquema del trabajo de Shakir. Ellos se pudieron independizar de la estructura de grupo de los retículos, que era lo que se usaba fuertemente en el trabajo, y lo generalizaron para otros conjuntos o otras medidas con pesos unos que cumplan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones va a cumplir el conjunto o la medida? Que el soporte sea separado, o sea que hay un delta tal que dados dos puntos siempre están a distancia mayor o igual que delta. Que exista la densidad del conjunto, que es el límite que dijimos antes. Y una hipótesis un poco más esotérica, que es la siguiente. La difracción de mu, que es este bello límite que está acá, ¿qué es esto?
Fíjense acá, bueno, acá los pesos son unos, pero lo puse así porque después lo vamos a usar para nuestras medidas cristalinas. Entonces, acá es como que en un primer momento, si tengo pesos unos, esto no aparece. Y lo que uno está mirando es, para cada phi en la clase de Schwarz, uno mira cómo se comporta su transformada de Fourier. Fíjense que tomo las diferencias P menos Q con P y Q en XR y divido por la medida de la bola. Dicho así mal y pronto, es como cómo es el comportamiento de X menos X. La hipótesis es que esto existe en tanto distribución temperada, pero también existe como medida de radón, y en tanto esa medida es puramente atómica. Nosotros para nuestras medidas cristalinas una de las cuentas que hicimos es calcular esto explícitamente. Pero bueno, el trabajo de Petracci y Viera, ellos lo ponen como una hipótesis súper genérica y después dan ejemplos de conjuntos que cumplan estas cosas. Y entre ellos destacan principalmente a los conjuntos modelo. Los conjuntos modelo, que también son de Meyer, no son medidas cristalinas porque si bien cumplen una fórmula de Poisson, el soporte de su transformada de Fourier no es localmente finito. Entonces, no son medidas cristalinas. Bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿podremos hacer algo parecido? ¿Podemos extender esto para nuestras medidas cristalinas? Entonces, la primera barrera con la que uno se enfrenta, si uno estudia esos trabajos, es, en general, separación y densidad del soporte no hay. Concretamente, separación, hay ejemplos de medidas cristalinas con el soporte separado y otras que no, pero en general uno no lo tiene. Y densidad, lo que hemos estudiado hasta el momento, no sabemos si tenemos densidad del soporte o no, eh, pero no es una hipótesis con la cual podamos usar, digamos, porque justamente no lo sabemos. Bien, entonces pensamos por el momento que no tenemos densidad. Entonces, si uno quiere pensar, tratar de seguir el esquema de los trabajos anteriores, decir, bueno, ¿con qué hipótesis voy a trabajar sobre medidas cristalinas? Porque el universo de medidas cristalinas puede ser un infierno. Bueno, trabajemos con algunas hipótesis un poco más bajadas a tierra. Entonces, una primera proposición de Meyer que nos sirvió de motivación fue la siguiente. Si uno tiene una medida cristalina con pesos reales y mayores o iguales que 1, entonces automáticamente el soporte es unión finita de separados y los pesos son acotados. Acotados me refiero en módulo, ¿no? Porque a priori eran complejos, bueno, si en este caso eran mayores o iguales que 1, entonces acotados quedan más claro todavía. ¿Qué es unión finita de separados? Bueno, como lo dice, ¿no? Justamente que se puede escribir como una unión finita de conjuntos separados, que uno puede hacer como una especie de paralelismo entre las hipótesis que tenían en el trabajo anterior y ahora esto. ¿Qué es ser unión finita de separados? Es que la densidad superior de Berlin sea finita, y eso se puede ver fácil que es equivalente a lo siguiente. Que si uno mira la cantidad de puntos en una bola, pero ahora centrada no solo en el origen, sino en cualquier lado, cualquier punto P de R a la D, y divide por la medida de la bola, eso siempre está acotado. Bueno, R mayor o igual que 1, porque obviamente si yo empiezo a tomar R que se vaya a 0 no tiene mucho sentido, ¿no? Esto va a explotar. Pero para los casos interesantes es, bueno, tomo cualquier R mayor o igual que 1, esta cantidad está acotada. O sea que ahora en vez de tener separación y densidad desde el origen, lo que vamos a tener es esta hipótesis, que es, bueno, mires donde mires, centre las bolas donde vos quieras, siempre la cantidad de puntos tiene esa cota. ¿Bien? Bueno, entonces nos agarramos de esas hipótesis, en realidad mucho tiempo estuvimos pensando que los pesos sean mayores o iguales que 1 y después nos dimos cuenta que en realidad lo importante era lo otro, o sea, que sean bien finitas separados y pesos acotados, no estábamos usando que los pesos fueran mayores o iguales que 1. ¿Qué fue lo primero que pudimos probar? Lo siguiente, que bajo esas condiciones, la difracción, que es ese límite que conté hoy, existe y es puramente atómica. Concretamente, si mi transformada de Fourier tiene esta pinta, o sea, el soporte es X estrella y los pesos son a lambda,
entonces sucede que la difracción tiene el mismo soporte y los pesos son módulo de a lambda cuadrado. Esto como para tener una idea, después de hacerlo vimos que está hecho en un trabajo de este año, creo que no está publicado todavía, está hecho esto mismo en un caso más particular. O sea, creo que ellos le piden a los pesos que sean unos, y me parece que le piden cuasicristal de Fourier, que ahora voy a decir lo que es, pero es bastante más particular que esto. Obviamente que era una proporción dentro de un trabajo, no era el motivo principal del paper, pero bueno, como para tener una idea cómo van apareciendo las cosas en estos años, ¿no? Bien, entonces, una vez que uno probó esto, bueno, parece ser que o le gustaría encarar el esquema de los trabajos que estudiamos para ahora las medidas cristalinas. Bien, entonces, nuevamente, consideremos vectores aleatorios, las hipótesis como los trabajos anteriores. Que en realidad hay también versiones donde no se pide esto, pero bueno, no importa. Para quedarnos en el primer caso es independientes idénticamente distribuidos con distribución G, con ese decaimiento de la esperanza. Llamamos de vuelta W sub P a los puntitos que se desplazaron de forma aleatoria. Y entonces lo que pudimos probar con Jorge es lo siguiente. Casi seguramente para todo lambda, el mismo límite que miraban en los trabajos anteriores, donde promediaban, iban mirando los puntitos, ahora lo que vamos a hacer es promediar esto mismo, las exponenciales, pero con el peso correspondiente. Es como si agarré el punto P y lo desplacé y se fue con toda su masa. O sea, toda la masa que tenía el tipo se movió de forma aleatoria, por eso promedio la exponencial del puntito aleatorio con su masa. Eso me va a separar lo que está ahora que es estrella, lo que en el caso del retículo era el dual, ahora es el soporte de la transformada de Fourier. Entonces me separa eso si el tipo estaba o no estaba. Si el tipo estaba, me queda el coeficiente, o sea, el peso de la transformada de Fourier por la función característica. ¿Bien? Y si uno sabe que venía de una medida cristalina, sabe que el soporte de su transformada de Fourier es puramente atómico, entonces si uno recuperó, obviamente, ¿no? Esto lo pasamos dividiendo, y si uno está recuperando los pesos de la transformada de Fourier, entonces está recuperando la, la medida cristalina original. Bien, de vuelta, el resultado es uniforme, que es lo más difícil de probar, esta uniformidad, en el caso seguramente. Y acá, para los que ya escucharon la charla en la UMA, la novedad es que hasta antes de la UMA nos estaba molestando una cuenta particular en la cual el hecho de que no tengamos la separación estaba molestando. Uno tiene que es unión finita de separados, pero esas componentes separadas se pueden estar pegando, o sea, los puntitos, si uno va mirando con módulo cada vez más grande, los puntitos se pueden estar pegando, y eso para algunas cuentas es molesto. En particular había una cuenta que no nos estaba saliendo, y bueno, en la UMA conté algo parecido, un poco más simplificado, pero con una hipótesis que le estábamos poniendo a esa forma de que se pegan para que nos saliera esa cuenta. Pero era algo medio ad hoc que hasta el momento no habíamos podido resolver bien. Y nos estaba molestando un poco, y bueno, la novedad es que hace poquito pudimos deshacernos de esa hipótesis y quedó limpito, unión finita de separados y pesos acotados sin nada más. Y eso nos da aún más allá de que era molesto, nos da más ejemplos para el trabajo. Bien. Bueno, justo ahora voy a comentar un posible ejemplo. Eh, para eso introduzco lo que es un cuasicristal de Fourier. Es una medida cristalina tal que, además de ser cristalina, tanto su variación total como la de su transformada de Fourier también definen distribuciones temperadas. Creo que era también de este año el primer ejemplo, un tal Favoró, creo que era el apellido, el primer ejemplo en dimensión 1, ni siquiera, no hay que irse muy lejos, en dimensión 1, hasta el momento todo lo conocido eran de estos. El tipo este año tiene un trabajo donde muestra el primer ejemplo de una cristalina
que no es uno de estos. O sea que hasta el momento todo lo conocido era así, digamos. Bueno, eso es un Fourier cuasicristal, o un cuasicristal de Fourier. Y después de 3 trabajos de Kurasov y Sarnak, Oleg Kivlanovsky y Alon Cohen y Vincent, en dimensión 1 se pudo caracterizar a todos los cuasicristales de Fourier con pesos naturales. En concreto, estamos en dimensión 1, cualquier medida cristalina que sea un NFQ, o sea, que sea un cuasicristal de Fourier con pesos naturales, los mu pesos naturales, tiene esa pinta si solo si existe un polinomio que se llama de Lie-Yang, que tiene que ver dónde están ubicados sus ceros, y un vector tal que el conjunto, el X, el soporte de mi medida, es el conjunto de ceros de esta función. Y el peso es la multiplicidad como cero. Más allá de las definiciones precisas, es esencialmente un polinomio y, o sea, perdón, los ceros de un polinomio es el X y los pesos son las multiplicidades. Y esto automáticamente para nosotros son todos ejemplos, porque por Meyer dijimos que si los pesos eran mayores o iguales que 1, es unión finita separada de pesos acotados, y si son naturales, recontra ganamos. Entonces, automáticamente toda esta familia son ejemplos para nosotros, que hasta hace no mucho no eran, porque había casos de estos donde no teníamos la hipótesis esta que teníamos que agregar. Ya está, uno se liberó de esa hipótesis, tiene más ejemplos. Bien. Un poco así, muy rápido, cómo sería el esquema de la prueba, a muy grandes rasgos. A uno le interesan estudiar estos límites. Estudiar las exponenciales por los pesos, promediar por la medida de la bola, mirando a los puntos en el conjunto o en la medida aleatoria. El primer paso es probar que es lo mismo indexar sobre los conjuntos, sobre los puntos aleatorios, que sobre el soporte o el conjunto determinístico, o sea, antes de perturbar. La exponencial y el peso son iguales porque W sub P es P más IP, pero lo que me está cambiando es en dónde yo miro los puntitos. Eso esencialmente es un lema que hay que probar que la cantidad de puntos que hay en una bola y después de perturbarse va de la bola, o al revés, que estaba antes de la bola y entró, eso en el límite comparado con la medida de la bola es 0 casi seguramente. Uno prueba eso y entonces sale esto. ¿Y qué ventaja? Bueno, que ahora estamos indexando sobre este conjunto que no es aleatorio, entonces nos facilita las cuentas. Y hacemos lo siguiente, fíjense, esta exponencial la separamos en el producto y vamos a sumar y restar este término que está acá. ¿Qué es esto? La función característica por estos promedios, donde ahora esta parte no es aleatoria. Si uno suma y resta, esta igualdad es algebraica. Esto es antes de tomar el límite, ¿no? Tengo una igualdad algebraica donde tengo una primera componente que es la estructurada y una segunda componente que es todo este bicho que es la parte aleatoria. Más allá de la igualdad algebraica en sí, el problema se separa en dos: estructurado, aleatorio. La parte estructurada es la siguiente. Probamos lo siguiente, que si uno promedia las exponenciales por los pesos, acá no hay nada aleatorio, esto nos da a lambda o 0. Fíjense que si uno lo mira, lo que está del lado izquierdo, si uno piensa en la transformada de Fourier de una medida en el sentido de medida de Borel, es como una especie de eso, ¿no? Lo que pasa es que en vez de sumar, sobre todo X, que podría no estar convergiendo eso, uno hace como una especie de transformada débil. En vez de integrar en todo X, integramos en X sub R y promediamos. Entonces hay una transformada dando vueltas o una especie de transformada, y del otro lado lo que recuperamos son los coeficientes de la transformada de Fourier, pero pensada como distribución. O sea, hay como una compatibilidad ahí. Bien. Bueno, acá obviamente es súper importante la fórmula de Poisson,
en todos lados, que es el distintivo de nuestras medidas, y que el X estrella sea finito, también juega un papel fundamental. Entonces, bueno, uno se convence de cierta manera que es estructurado aleatorio, la parte estructurada me da esta función característica por esto en el límite me da a lambda o 0, lo que queda probar es que todo lo que me sobró acá se va a 0. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense, acá tengo las exponenciales que les estoy restando su esperanza. Si uno se olvida de estas dos cosas en una primera mirada, dice, tengo unas exponenciales que le resto la esperanza. Sumo en la bola del radio R y divido por la medida de la bola. Si quieren, podemos pensar que en vez de la medida dijera acá la cantidad de puntos. Eso es una ley de grandes números que tiene dos complicaciones. La primera complicación es que, bueno, le estamos agregando esta exponencial. En algún momento hablábamos con Jorge, le llamamos la ley chueca, como que enchuecamos a los factores y le agregamos el peso de la medida. Y no solo eso, sino que además es la uniformidad, la parte difícil, como decía hoy, o sea, como que tenemos dificultades como por dos lados. ¿Qué más? Ah, bueno, acá es donde se usa lo de la difracción. Este límite se ve como una especie de ortogonalidad entre una medida que es esta, que es la medida determinística, y otra medida aleatoria, y probar que ese límite cero es a través de ver el comportamiento de sus medidas de difracción, que es la técnica que hicieron Petracci y Viera, viendo cómo se comportaban las medidas de difracción, prueban como una especie de ortogonalidad entre esas medidas, y bueno, entonces nos queda ese resultado. Bueno, si uno se convence de eso, entonces sale el teorema. Bien. Otra pregunta que nos hicimos es, bueno, yo estoy moviendo al punto con toda su masa junta. ¿Yo no podría agarrar esa masa y romperla? Eso es, naturalmente, si uno tiene un peso natural, lo pienso, si tengo un peso 8, no lo puedo partir en 8 pesos, 8 vectores de peso 1, como que se están desplazando todos. Bueno, o más en general, puedo tener un peso complejo y partirlo en suma de cosas complejas y ver si de alguna manera también podemos lograr esa recuperación. Entonces, ahora el escenario es que por cada punto, en vez de tener un vector, tengo NP vectores, una cantidad acotada de vectores aleatorios, donde ahora voy a indexar en el soporte de mi medida y dentro de un mismo punto cuántos vectores tenía ahí. Entonces, ¿qué hipótesis vamos a pedir? Bueno, muy parecidas a las anteriores, que sean con la misma distribución, que si uno mira vectores asociados a puntos distintos, sean independientes, en la cuenta no necesitamos que los vectores del mismo punto pueden ser totalmente dependientes, pero sí necesitamos que, que no haya dependencias entre vectores asociados a puntos distintos. Y una hipótesis similar en el decaimiento, hay que agregar que una varianza sea finita, pero es casi lo mismo. Bueno, y además a cada vector, bueno, esto que decía de partir el peso, ¿no? A cada vector le asocio un peso, que a priori puede ser complejo, de modo tal que si uno se para sobre un punto fijo y suma todos los pesitos, eso me devuelve el peso total, la masa total, y además que la forma en la que yo parto a mi masa total, bueno, tenga alguna condición, si no la cuenta no va para ningún lado. Bueno, una condición que hay que pedirle es que eso sea acotado al módulo, por una constante D uniforme para todas las particiones. Bueno, una vez que uno tiene todo eso, nuevamente los puntos aleatorios, el conjunto aleatorio y teorema, el mismo resultado, donde ahora en vez de ver el peso total, uno lo que vio es un pedacito del peso total y hace el mismo promedio. Bien,
y obtenés el mismo resultado, que separás lo que está en el soporte de la transformada de Fourier de lo que no, y entonces recuperás si sabés que venías de una medida cristalina. En general, si no sabés, no, porque recuperar los átomos de la transformada de Fourier podría no decirte nada de tu medida, porque podría tener una parte continua, pero bueno, por las hipótesis que tenemos, recuperarlos a lambda equivale a recuperar toda la medida. Bien. Bueno, ahora lo que tenemos así como más a corto plazo es pensar si todo lo que hicimos no se puede extender a medidas de traslación acotada. Traslación acotada es que si uno mira la variación total, una bola de radio fijo, no importa dónde se entre esa bola, eso está acotado. Hay cuentas que sí, eh, creemos que se pueden extender, y hay otras que hasta el momento no sabemos. Entonces, es una pregunta natural, porque tenemos ejemplos concretos, hay unos que los construye Kolontzakis, medidas cristalinas de traslación acotada, pero que no tienen como soporte una unión finita de separados. Entonces, sería interesante si uno pudiera extenderlo, porque tiene ejemplos concretos también, no solamente por el arte de generalizar, sino que hay medidas para las cuales todavía no pudimos responder la pregunta, y por las cuentas que uno hace, parece totalmente natural pensar en ese caso. Pero bueno, hasta el momento no lo sabemos. Y otra cosa que podemos mirar, así en el corto plazo, es fluctuaciones de estadísticos lineales asociados a la perturbación. Shakir mira, para el caso de los retículos también, ciertas variables aleatorias asociadas a la perturbación, y les estudia la esperanza y la varianza, y parece ahí que la fórmula de Poisson es algo que se usa en los retículos muy importante. Bueno, quizá vale la pena mirarlo también en el contexto de las medidas cristalinas. Bueno, hay un poco de referencias. El trabajo de Meyer, donde él define las medidas cristalinas. El trabajo de Radchenko y Vyazovka de la fórmula de interpolación, que es también después de muestreo. El trabajo de Ramos y Sousa, donde perturba la fórmula. Bueno, los trabajos de recuperación, que son como la base de todo esto, ¿no? Shakir para los retículos, y acá Petracci y Viera, que los generalizan para otras estructuras, conjuntos modelo en particular. Y en el medio un libro sobre teoría de difracción, de dónde viene esa definición, que viene de la autocorrelación primero y después de la difracción. Bueno, un poco de ahí está bien explicado todo eso. Y bueno, estos tres trabajos, Kurasov y Sarnak, Oleski, Lanovsky y estos tres, donde si uno junta esos tres trabajos, sale la caracterización de los cuasicristales de Fourier en dimensión. Y bueno, eso es todo.